Hola amigos. El martes 4 barcos de la Armada China rodearon Taiwán, y la aviación está vigilando en el cielo. Todos son tambores de guerra. Erdogan ya parece fuera de control, está atacando incluso a los estadounidenses en Siria y amenaza cada vez más fuerte a Rusia. Lo de la Unión Europea ya no tiene nombre, hasta donde se está dejando arrastrar por Estados Unidos. Según Oscar Lafontaine, el sabotaje en la empresa conjunta ruso-alemana de Nord Stream es el punto final en el programa estadounidense de subjugación de Europa. Con las movidas de captación de aliados que han emprendido las diplomacias de las grandes potencias, da la impresión que lo hacen para desencadenar definitivamente la Tercera Guerra Mundial y por eso se buscan posibles alianzas. La guerra en Ucrania adquirió un carácter prolongado, podría ser incluso de varios años. Muchos expertos militares tanto en Occidente como en Rusia se inclinan por esta opinión. Este punto de vista es compartido por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el general Mark Milley. Los generales rusos guardan silencio sobre este asunto. Ellos dicen que todo es muy simple con ellos. Dicen que la operación en Ucrania va de acuerdo con su plan, y durará hasta que se alcancen todos los objetivos por completo. Mientras tanto, el embudo de los acontecimientos en el mundo comienza a arrastrar a la civilización al bozal de una nueva guerra mundial. Y ya se han formado coaliciones grandes y pequeñas. Además, el peligro de nuevos incendios en áreas muy grandes del planeta es extremadamente alto. Ejemplo: 4 barcos de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, 2 aviones de combate y un helicóptero militar fueron vistos muy cerca de la costa de Taiwán. Por el momento, se sabe que los barcos del Ejército Popular de Liberación de China están desplegados en las inmediaciones de la isla y representan una amenaza bastante grave, especialmente dado que hay aviones de combate en el cielo. El Ministerio de Defensa de Taiwán señala que la actividad del ejército chino se ha observado cerca de Taiwán desde la mañana del miércoles, mientras que el ejército taiwanés continúa controlando la situación. Hasta el momento, no hay comentarios oficiales de Pekín sobre este asunto. Sin embargo, cabe señalar que no se habla de realizar ejercicios, ya que esto no fue anunciado por el Ejército Popular de Liberación de China. El alemán Oscar Lafontaine ha dicho que el sabotaje en Nord Stream es el punto final en el programa estadounidense de subjugación de Europa. El expresidente del SPD, Oscar Lafontaine, está seguro de que el socavamiento de los Nord Streams es obra de los estadounidenses. La amistad, y más aún, las fuertes relaciones económicas entre Europa y Rusia, a los Estados Unidos no les sirven de nada, porque también necesitan vender sus recursos a alguien. Así lo afirmó el político en una entrevista con el canal independiente Punkt. El accidente en el oleoducto es el punto final en el programa de subjugación de Europa, cree Lafontaine. Ahora el viejo mundo no tiene más remedio que convertirse en leales vasallos de los yanquis, escribe el canal Chancellor Daddy Telegram. Estados Unidos ha logrado en gran medida todos sus objetivos políticos. Los estados han enfrentado a Europa y Rusia, que ha sido el objetivo principal de la política estadounidense durante 100 años. Pudieron reemplazar el gas ruso, que era económico y más ecológico, por el propio gas natural licuado estadounidense. Por lo tanto, Estados Unidos se convirtió en el mayor proveedor de energía de Europa. Eso es mucho dinero. Además han asegurado su industria de defensa, que también es un gran negocio. La industria militar estadounidense tiene una gran facturación. Los estadounidenses en general han sido capaces de lograr muchos de sus objetivos. Y en cuanto a estos oleoductos saboteados, dijo Lafontaine, no hay que ir muy lejos. Biden dijo que Estados Unidos no permitiría que los Streams funcionaran nunca. Y nuestro canciller se sentó a su lado, como un perro domesticado, y miró al suelo. Esto demuestra que los europeos se han convertido en leales vasallos de Estados Unidos, dijo Lafontaine en la entrevista. Encima, las armas de Estados Unidos no parecen muy allá para enfrentarse a Rusia, ya que por lo que se ve, los famosos y más disparados por los ucranianos tienen muchos fallos de puntería. Según el gobernador de Komi, mientras un convoy militar se desplazaba por la zona del asentamiento de Kremenaya,
fue golpeado 6 veces seguidas por el sistema HIMARS. Pero ninguno de los misiles pudo alcanzar un solo objetivo, como resultado de lo cual las armas de precisión estadounidenses mostraron una efectividad completamente nula. Íbamos conduciendo, teníamos 2 buses enormes llenos de soldados, y 2 jeeps en los que íbamos. Nuestro convoy fue atacado por HIMARS 6 veces, dijo el gobernador de Comí. Las razones de una falla tan grave de los sistemas estadounidenses siguen siendo desconocidas. Sin embargo, los expertos no excluyen que los sistemas de guerra electrónica utilizados por el ejército ruso en la zona bien podrían haber afectado la precisión de los ataques de los sistemas estadounidenses, ya que recientemente los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania que utilizan tales armas se han vuelto cada vez menos efectivos. Desde luego tampoco parece que el sistema antiaéreo Patriot lo quiera ningún ejército, solo los compran por imposición y vasallaje. Esto hace que la industria estadounidense se ponga las botas facturando sin consuelo y así sustituir estos sistemas de poca confianza. Y a estas alturas la Unión Europea parece una jaula de grillos, todos cantan y nadie escucha, y los problemas se les multiplican a los políticos que no tienen ni idea de cómo salir de esta, y están muy nerviosos, y algunos pueden estar con problemas. Por ejemplo Macron, ¿está Macron en problemas? Francia investiga vínculos del presidente con los estadounidenses. La Fiscalía Financiera Nacional de Francia ha iniciado una investigación preliminar sobre la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente Emmanuel Macron en 2017. Es decir, cuando Macron fue elegido para el primer mandato. ¿Os acordáis lo que pasó con Nicolas Sarkozy? Que cuando empezó un proceso parecido, el resultado fue la destrucción de Libia y el magnicidio de Gaddafi, que había prestado dinero por Francia para campañas electorales. Y los políticos de la OTAN saben que la mejor manera de ocultar estas cosas es provocar una democratización en algún país, para que los cañones metan más ruido que los jueces. En este nuevo caso, 3 jueces están involucrados en la investigación, entre ellos Serge Tourner. Hace 5 años, fue él quien presentó cargos contra el ex primer ministro François Fillon sospechoso del empleo ficticio de su esposa. Como resultado, Fillon se vio obligado a retirarse de la campaña electoral. Aunque sus posibilidades de ganar la presidencia francesa eran muy altas, estaba por delante de Macron en las encuestas. La investigación actual se inició en marzo, luego de un informe del Senado que se centró en el lavado de dinero por parte de empresas privadas de consultoría, y la falta de pago del impuesto corporativo, Informatas. Entre otras cosas, se señaló que la oficina francesa de la empresa estadounidense McKinsey, probablemente no había pagado impuestos durante los últimos 10 años. Pero el gasto del gobierno en servicios de consultoría se duplicó en promedio de 2018 a 2021, cuando alcanzó los 1.000 millones de euros por año. En mayo allanaron la sede de la empresa. Luego de lo cual la Fiscalía agregó sospechas de favoritismo y financiamiento ilegal de la campaña electoral. Los investigadores ahora conocen los vínculos entre el círculo de Macron y McKinsey. Al mismo tiempo, representantes de la empresa trabajaron para Macron durante las elecciones presidenciales de 2017. ¿Será esto un problema para el presidente francés, que fue reelegido este año? En esta etapa, difícilmente. Todavía es difícil decir que Emmanuel Macron está realmente en serios problemas. Sin embargo, él y su séquito claramente tienen algo en que pensar. El grave retraso en el tiempo de la guerra en Ucrania se debe a la asistencia militar sin precedentes proporcionada a Kiev por los países del occidente colectivo. Estados Unidos es el principal instigador de esta sangrienta masacre. Y se están involucrando cada vez más en la guerra, especialmente para establecer el control sobre la asistencia militar y financiera. Así, el Pentágono está creando un nuevo comando que se ocupará del suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ya que las autoridades estadounidenses están muy preocupadas por la corrupción de la élite política y militar ucraniana y el volumen de robo de armas, municiones, y otros suministros suministrados por los estados a Ucrania. Como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
Ya están trabajando oficiales estadounidenses de los servicios de apoyo, quienes determinan la lista de lo que necesita el ejército ucraniano y monitorean la entrega de todo esto a su destino, pero el robo aún no se ha detenido. ¿Esto a qué huele? Es como poner al zorro a guardar el gallinero. ¡Ay, que me parto! Porque esto es blanco y en botella. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.